Bueno, es tiempo de la lectura bíblica, hermanos. Les invitamos a buscar en sus Biblias Hechos 21, del 17 al 40. Conforme lo vaya encontrando, le pedimos que se pongan de pie para acompañarnos en la lectura de la palabra de Dios. También va a estar proyectado aquí, por favor. Si alguien no trajo su Biblia. Hechos 21, del 17 al 40. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haber saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada.
tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo. Ahora empezamos este tiempo de predicación. Oremos, hermanos. Señor, gracias por este tiempo que nos das para aprender tu palabra. Padre, te pedimos que bendigas a Lenin, a nuestro hermano Lenin Guzmán, que hará la presentación de tu palabra el día de hoy, Señor. Que tu Santo Espíritu guíe sus palabras, Señor, y que a nosotros llegue tu mensaje, Señor, al corazón y al alma. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos, queridos santos, apartados para Dios, ¿verdad? Qué gozo estar aquí. Gracias, Gaby, por dar lectura a esta porción que nos lleva a una meditación muy profunda. ¿Ven cómo va mejorando el templo? Ya tenemos cortinas nuevamente, tenemos una plataforma mucho más amplia que necesita cambio de alfombra. Poco a poco, y ya sobre todo que no me gusta estar estático en un solo sitio, estoy contentísimo porque ya puedo moverme más y ver a todos. Qué hermoso. Hemos seguido a Pablo en este gran viaje, su tercer viaje misionero, uno de los viajes más exitosos, lleno de peripecias, lleno de problemas, de azotes, de todo, cárcel, persecución permanente. No, lo vimos cuando llega desde Asia y él quiere seguir predicando en el Asia Menor, ¿no? Y el Espíritu le dice, pasa a Macedonia. No le prohibió que se quede ahí, que pase a Macedonia, que dé el salto a Europa. Y entra a Filipos, y en Filipos, ¿qué pasa con Pablo? Pablo es tomado preso después, y en cadenas en la cárcel, y gozoso Pablo en la cárcel, encadenado en el fondo de la cárcel junto con Silas. ¿Y qué hace a medianoche? Canta alabanzas. Ese es el Pablo, hermanos, que antes estuvo parado, rígido, seguramente con una cara dura, viendo cómo asesinaban a Esteban. Y ahora es un hombre completamente distinto. El prisionero y gozoso, el prisionero y cantando alabanzas. Y luego sigue todo este periplo, este viaje largo, ¿no? Que les lleva por toda Europa, la Europa conocida, la Europa romana, ¿verdad? Está en Grecia, en Tesalónica primero, luego en Grecia. Probablemente va a Corinto, luego está en Atenas ya hemos hablado, luego decide ir de nuevo a Siria, pero ahí se entera de que probablemente lo van a asesinar los judíos. Entonces decide ir a pie y de nuevo va a Corinto y de nuevo va a Macedonia, pasa a Troas
Ya sabemos lo que pasó en Troas, un gran milagro cuando el chico cae desde la ventana, ¿verdad? Y luego él decide regresar, ya no pasando por Éfeso, la gran ciudad donde pasó casi 3 años predicando y donde levantó una gran iglesia. Y dice, no, pasaré por un lado, pero llama a los ancianos. Y ellos, ¿cómo se despiden de Pablo? Llorando. Dice que ponían su cabeza en el hombro de Pablo y lloraban. ¿Sucedió eso antes, cuando mataban a Esteban? Era un hombre tan duro y tan terrible. Pero ¿qué pasó con Pablo? Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, el camino a Damasco. Y creo que todos los cristianos hemos tenido un camino a Damasco. Y en un momento el Señor nos ha dicho, basta de tu vida vieja. Aquí estoy yo. Y nuestra vida ha sido transformada. El Evangelio es transformador. El Evangelio nos cambia. La ley hay que guardarla. El Señor nos dice, no adulterarás. Sí, tenemos que cumplir. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y que tu lecho sea sin mancilla. Eso nos dice, nos transforma. Nos dice, ama a tu esposa. Cuídala como el vaso más frágil. No solo, y eso es increíble, hermanos, porque en el tiempo de los romanos, el matrimonio era una convención, era un acuerdo. Buscaban personas de la misma clase social, mujeres de la misma clase social, quizá a veces un poquito más elevada, porque era un acuerdo. Tú te encargas de los hijos que vamos a tener y manejas todo. La prostitución era legal entre los casados. Tener una amante era lo más común, pero el Evangelio transforma. Y de eso no nos habla la ley. El Evangelio, hermanos. Ese Evangelio que nos cambia a todos, ese Evangelio que cambió a Pablo. El Evangelio es llevar de la obligación de la ley al deleite de Jesucristo. Y entonces, ¿por qué Pablo decide que en este tercer viaje, cuando el Espíritu le dice, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén? Y el último encuentro antes de llegar a Jerusalén, cuando se presenta este profeta Ágabo, que le dice, toma el cinturón de Pablo y se ata y dice, así lo harán a Pablo. El que le advertía, ¿qué le va a pasar a Pablo cuando suba a Jerusalén? ¿Por qué Pablo insiste si el Espíritu le ha estado diciendo, no vayas a Jerusalén, no vayas? Y él insiste en ir. Y por último, Ágabo que le dice, esto te va a pasar. Y efectivamente, eso le iba a pasar. ¿Puedes poner en el mapa? Ahora quiero estrenar que había perdido hace tiempos, pero ahora está más difícil con 2 pantallas. Vamos a ver. Bueno, a lo mejor no es necesario. No, el mapa, por favor, el mapa del tercer viaje. Esto ya en su momento les explicaré un poco. Ya, aquí está. Pues Pablo recibe desde aquí instrucciones a través de los hermanos. No vayas. Y lloran. Y finalmente, cuando llegan primero a Tiro, que está en el actual Líbano, y luego descienden hasta Cesarea Romana. He escuchado a muchos predicadores que dicen Cesarea, ¿no? La Cesarea Romana. Y ahí, pues pasa esto, que se haga la voluntad del Señor, puesto que él quería ir, y finalmente el Señor le dice, ok. Esto es por qué, hermanos. La única razón es que él tenía una obsesión, no puedo llamarle de otra manera, una obsesión de que su pueblo, que los judíos conozcan el verdadero evangelio.
No hay otra razón. Él quería que los judíos, y en Jerusalén donde estaba el templo, en Jerusalén donde todos subían, dice la palabra de Dios, usa la palabra subir al templo, subir a Jerusalén. Ahí estaba el templo. Quizá por darle esa connotación de que ahí está lo más alto. Ahí, no. Y él quería ir a Jerusalén. Quería presentarse en Jerusalén. Quería predicar. Y el próximo domingo, que tenemos un pastor invitado que no podía venir este domingo y por eso no hay Santa Cena hoy día, pero habrá el próximo domingo. Así que no se pierdan, más bien inviten a más personas. Un domingo muy especial. No, él quería Pablo estar ahí en esa capital espiritual del mundo. Y ahí compartir con sus hermanos judíos el verdadero evangelio. La ley no cambia corazones. ¿Qué hace la religión? La religión te dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto para que puedas acceder a Dios. El evangelio son buenas noticias de lo que ya Jesús hizo por nosotros, hermanos. No tenemos que hacer nada, porque el evangelio es lo que nos enseña todo lo que ya el Señor ha hecho, las buenas nuevas. Gloria a Dios, sí, gloria a Dios. No tenemos nada que hacer, hermanos, solo obedecer al Señor y seguir su voluntad. ¿No es fabuloso? Entonces Él quería esa libertad para su pueblo, porque nosotros somos libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, hermanos, somos libres. No necesitamos hacer miles de ayunos, lavatorios, no necesitamos sacrificar corderos, no necesitamos hacer nada, hermanos, porque ya el Señor lo hizo y lo cumplió todo en la cruz. Murió por ti, murió por mí, y nosotros le hemos aceptado. Él limpió nuestro pecado, Él limpió nuestra culpa. Los judíos no tienen eso, hermanos. Yo admiro el pensamiento judío, su perseverancia, son tosudos, son necios, si se quiere. Admiro, porque toman literalmente la palabra de Dios, y la palabra de Dios finalmente les bendice enormemente, pero no viven esa libertad con la que nosotros vivimos, no esa libertad con la que nosotros glorificamos al Señor. Y eso es lo que quería Pablo. Eso quería Pablo, y se va y dice, finalmente llegan a Jerusalén. Versículo 1 del 17 del capítulo 21. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Son los hermanos en Cristo. Ellos les reciben con gozo. Mirad cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Pero ese gozo que canta el salmista, Cristo lo hace 10 veces más grande. Y les reciben con gozo. Y todos se despedían con gozo, con lágrimas, llorando, pero con gozo siempre. Por eso yo siempre les pregunto a ustedes, ¿están contentos? ¿Están contentos? Estamos contentos, estamos con gozo. Y decía yo ayer en el funeral de la mamá de Marcita, decía, hay funerales en que ni siquiera deberíamos llorar, como el funeral de la hermana Maclovia, no me acuerdo el primer nombre, que Andrés me decía que los amigos decían que tiene un nombre como de vitamina, porque era un nombre complicado. No, porque el Señor le concedió 107 años de vida, una vida fructífera además, y porque el Señor, junto con el esposo, les concedió que tengan el récord Guinness a la pareja más longeva del mundo. ¿Cómo vamos a estar sino agradecidos con Dios, agradecidos? Y ese gozo tiene que haber en todo el tiempo, pase lo que pase. Porque si el Señor nos dice, estad siempre gozosos, estaremos así, siempre gozosos. Y ellos les reciben con gozo, con alegría. Finalmente Pablo
que ha revolucionado, que ha alborotado, que ha hecho todo en el mundo gentil, está aquí. Sigamos con el versículo 2. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros, está hablando Lucas, y todos los que le acompañaban, ¿se acuerdan? Está Trófimo, está Segundo, está Gayo, está Aristóbulo, etcétera, etcétera. A ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Si restaba la crema y nata de los judíos cristianos. Sigamos a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Me encanta este versículo, hermanos, porque todos los cristianos tenemos que dar cuentas. Todos los cristianos tenemos que dar cuentas, y los pastores y los ancianos tienen que dar cuentas. Los pastores y los ancianos tienen que dar cuentas a la iglesia, ¿no? Tenemos que dar cuentas, y los cristianos también tienen que dar cuentas. Y si llevas una vida transparente cristiana, no tienes nada de qué temer para dar cuentas. Simplemente dice, hice esto, y dejé de hacer esto otro. Y no excusas, hermanos. Entre los cristianos no debe haber excusas. Esa palabra deberíamos borrar de nuestro léxico los cristianos. Que no pude venir porque no. Simplemente dices, hoy no puedo. Ya. Sigamos, por favor. Entonces, cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios. Por supuesto, todo el mundo conocido de ese entonces había sido predicado el evangelio, había sido evangelizado, hermanos. Aquí en la Biblia no se habla de una iglesia de Troas, y sin embargo ahí estuvo. No se habla de la iglesia de Cos, pero ahí estuvo y se reunió con los hermanos. En la Biblia no dice que hubo una iglesia en Tiro, y sin embargo Pablo estuvo 7 días ahí. Él no se tomaba vacaciones en la playa, porque se reunió con los hermanos. Entonces, si había hermanos, había iglesia. ¿No? La Biblia es una pequeña síntesis de lo que pasó en esa época, hermanos. ¿No? Y le dijeron, pero ahí está la posición judía. Y a veces, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? ¿Se están refiriendo a los millares de judíos en Jerusalén? Sí. Millares significa miles de miles. Es probablemente una hipérbole. Pero había miles de judíos. Recuerden que en el día del Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron? Pues, no hay 3,000, después 5,000, y etcétera, 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 etcétera. Entonces había miles de cristianos que han creído, y todos son celosos por la ley. ¿Ven el problema? Siguen siendo celosos por la ley. Y está bien, no es que sea malo. Si usted es celoso por la ley, gloria a Dios. Pero a la ley póngale el evangelio. A la ley ponga el espejo de lo mejor que Jesús nos dejó. Ellos celosos del evangelio, primero nacieron judíos. Estaban en la ciudad de los judíos. El templo estaba ahí, no se había todavía destruido. Todo estaba ahí para que haya este apego a las cosas. Y de todas maneras, la palabra de Dios estaba ahí. Estaba la Torá, estaba la Tanaj, estaban los profetas, estaban los salmos, las poesías. Estaba todo eso. Y es difícil cambiar. Lo mismo pasó con las iglesias que Pablo tuvo que ir mejorando, porque vinieron, por ejemplo, en Corinto, a la iglesia trayendo sus costumbres paganas, ¿no? Y nosotros también aquí nos vamos puliendo día a día, puliendo lo que recuerdo que el pastor Proaño decía, cada uno viene con sus propias pulgas, ¿no? Y entonces esas pulgas que decimos, no, es que no esto es así, no está bien, en mi iglesia hacíamos así, en mi otra iglesia es esto. No, esta es una iglesia. Y mientras nosotros sigamos al pie de la letra esto, estamos seguros que hay sana doctrina. Todo lo que se sale de aquí, todo lo que añado de aquí,
Eso no es sana doctrina, hermanos. Si la iglesia te da un manual que dice de ahora en adelante vas a seguir este manual, y vamos a leer la palabra de Dios, sí, pero este manual, y es que si le pie la letra, salgan de esa iglesia. Mejor dicho, no salgan nunca de Siloé. Sí. Vamos. Pero se les ha informado en cuanto a ti, a estos celosos de la ley, a estos que quieren que se cumpla a rajatabla. ¿Y cómo comienzan los judíos cuando nace un bebé? Circuncisión, ay. A los 7 días les cortan un pedacito de piel, que no es de ninguna parte digna de ser mencionada ahorita. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles. Están hablando de los judíos que están entre los gentiles, o sea, fuera de Jerusalén, a apostatar de Moisés. ¿Qué es apostatar de Moisés? Es a alejarse de Moisés, a renunciar a Moisés. ¿Y por qué Moisés? Porque Moisés para ellos es sinónimo de la ley. El Señor le entregó la ley a Moisés, los 10 mandamientos, etcétera, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¡Qué mentiras! ¡Qué mentiras! Mentiras desde el principio. Y los mismos judíos, ya cristianos, habían escuchado esos rumores y entre ellos se riega. Y eso es algo que pasa en las iglesias. Y una de las cosas que más destruye las iglesias, queridos hermanos, es el chisme. Y en el Antiguo Testamento dice, no andarás chismeando. Es un mandamiento. No rieguen nunca rumores. ¿Tienen alguna duda? Acérquense a uno de los hermanos que tiene autoridad aquí. No necesariamente los ancianos, pueden ser los hermanos que organizan toda la alabanza, diáconos que pronto ya daremos los nombres, etcétera, etcétera. Y resuelvan esas dudas. No dejen que estas dudas recorran el ambiente de nuestra amada iglesia. No permitan el chisme. Hay una forma muy fácil de resolver el chisme sin recurrir ni siquiera a las personas. Se invita a alguien y le dices, ahora repíteme lo que tú me dijiste de esta persona, delante de la persona. Nadie lo vuelve a hacer. Que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Se imaginan esta cantidad de mentiras? Cuando Pablo, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo en Romanos 1:16? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Primero el judío. Veamos qué dice Romanos 10 del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Eso es lo que Pablo quería. Siga, por favor. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Sí, son celosos de la ley de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, la justicia la hizo Cristo, y procurando establecer la suya propia. Claro, yo entrego mi corderito, yo hago esto, yo ayuno 2 veces por semana, yo voy al templo, yo no me pierdo ninguna fiesta judía, yo guardo el sábado a la regla. ¿Saben que los judíos no pueden ni rascarse el sábado? Porque es trabajo. Si le pica la pulga, aguántese. No, pura obra. No se han sujetado a la justicia de Dios. Y también, fíjense, 1 Corintios 7, del 17 al 20. Pero cada uno, esto instruyó Pablo, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto
ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso, es decir, siga con sus prácticas, no hay problema. Es una iglesia en transición y él comprende. No. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, nosotros, excepto alguien por aquí, ¿verdad? No se circuncide. No hay la obligación de circuncidarse, no hay la obligación de volver a la ley, no hay necesidad de hacerse primero judío para luego hacerse cristiano. Todo eso enseñaba. La circuncisión nada es. Bueno, aparte del dolor, no. Y la incircuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. La circuncisión es solo un signo externo de tu creencia. Es como nosotros hacemos el bautismo. El bautismo es una confirmación que el Señor nos pide que hagamos delante de la asamblea. Pero no porque te bauticemos estás salvo. Ese es el error del catolicismo, que piensan que porque al niño le llevan a la iglesia y le echan un poquito de agua en una cabecita tan pelada como la mía, no, ya ese niño ya va a ir al cielo y es salvo. No, hermanos, el bautismo no salva. Solo el arrepentimiento de nuestro pecado y el invitarle a Jesús a que sea nuestro Señor y Salvador es lo único que salva. El resto no salva, nada más. Sino el guardar los mandamientos de Dios. Y leamos 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí. Eso es solo para Pablo. ¿Para quién es? Para todos nosotros. Ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. El Señor no quiere agentes secretos del cristianismo, hermanos. El Señor quiere que a diestra y a siniestra estemos predicando su palabra. Que es nuestro mayor y principal anhelo. Para mí, mi lucha, mi diaria, junto con mi esposa, nuestra súplica al Señor es de que ninguno de mis hijos, ni ninguno de mis nietos, ni mis bisnietos se pierda. Si algo podemos nosotros llevar al cielo, son los hijos, los nietos, los bisnietos, la familia. No vamos a poder llevar el Mercedes-Benz. Lo siento, hermanos. Pero sí podemos llevar a la familia cuando les hemos compartido, hermanos, de ese amor precioso del Señor Jesucristo. Sigamos, volvamos a Hechos, por favor. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuánto? Ya, ahí estábamos. Sí. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre... Ya también vimos, pero no importa. Apostatar de Moisés, la siguiente, por favor, el siguiente versículo. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá, por cierto, porque oirán que has venido. A mí me llama tanto la atención. ¿Saben quiénes dirigía la iglesia de Jerusalén en esa época? ¿Quién? Jacobo, el hermano del Señor. Él era el obispo de Jerusalén. Jacobo, el hermano del Señor. Él no le creyó al Señor Jesucristo que era el Mesías. Tampoco creyó en que había que cambiar todo. Y sí, manejaba una iglesia exitosa, como se diría ahora. No, una mega iglesia, como sabemos decir. Una gran iglesia, grande, pero con corazón fariseo. Con corazón fariseo, dice. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. En el mundo judío, el rumor era lo común. Es que no ha ayunado, es que esto. ¿Recuerdan cómo le seguían al Señor Jesús para ver si caía en algo? ¿Recuerdan cuando los
los discípulos comieron los granos de trigo en un sábado? ¿No? ¿Por qué están recogiendo las espigas? ¿Recuerdan? Y entonces la multitud va a saber. Siga, por favor. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir un voto. Ellos hacen votos. Siga, por favor. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Fíjense, un paso atrás. Probablemente Pablo quería hacer algo similar. No solo recibió el consejo de Jacobo y de los ancianos, sino que él mismo, porque ya menciona del voto en el capítulo 18 de Hechos, del libro que estamos estudiando. Ya lo escuchamos acá, ¿verdad? Entonces, seguramente él estuvo pensando, ¿qué hago para que me acepten los hermanos y poder predicarles el verdadero evangelio? ¿Qué oportunidad tendré? Pero las cosas no salieron como Pablo quería. Y seguramente aquí, cuando le dicen, haz esto, él dijo, sí, es de Dios, porque a veces decimos, yo pienso esto y alguien me dice esto, eso es de Dios porque yo también he pensado eso, sin verificar si es la voluntad de Dios, si está en la palabra de Dios. Y ese es un error muy común entre los cristianos, hermanos, así que muy atentos, sigamos. No. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ya, con los gentiles no hay problema, pero que guarden esto. No. Lo sacrificado a los ídolos, está bien. Eso no le añade, no le quita. De sangre, porque la sangre tiene un sentido muy valioso para el judío y debería tener para nosotros. No estoy diciendo aquí que se cumpla esto. No. Primero sacrificar a los ídolos, nosotros no debemos estar mezclándonos si nos invitan a una ceremonia a la Pachamama. Por favor, no vayamos allá. No vayamos, eso es ofensa. No. De sangre, porque con sangre se pagaba el pecado. Por la sangre de Jesucristo Él pagó y nos redimió a nosotros. De ahogado, es decir, el animal. ¿Se dan cuenta de esto? Para mí es muy triste. Ya no puedo comer cuyes. Me encantan. Porque el cuy solo se le rompe el cuello, pero no se le desangra. Y de fornicación, de impureza sexual. Es parte de la ley, eso es normal. Porque era uno de los pecados más evidentes, una de las actividades más evidentes aceptada por todos en esa época. Y de todo tipo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces Pablo dice, sí, bien, yo ya pensé en esto, y Jacobo y los ancianos me dicen que haga esto, para que todos vean que yo no he abandonado la ley, que sigo siendo judío. Y entonces 7 días llevaba la purificación, tenían que presentarse en el templo, hacer todas estas cosas para purificarse espiritualmente. Comienzan lavándose el cuerpo y luego finalmente oraciones y todo de purificarse. Y en el 7º día tenía puesto que parece que ser un voto nazareo, no nazareno, nazareo, que está en Números, en el libro de Números, que se dejan crecer el cabello de los hombres por un tiempo, pero el día que pagan el voto, y durante todo el tiempo que está creciendo el cabello, no pueden tomar nada de alcohol, absolutamente nada de mosto, ni siquiera las uvas. Tienen que guardar una conducta muy especial, tienen que comer ciertas comidas, etc.
y el día que cumplen el voto se rasuran. Y esto tiene un costo, hay que ofrendar. Entonces Pablo iba a pagar por los 4 y él también, que se había dejado crecer el cabello, y tenía que pagar. A mí, gracias a Dios, el Señor mismo me rasuró ya y no tengo que pagar ningún voto, ¿no es cierto? Entonces, eso va bien. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, es decir, ya la víspera, unos judíos de Asia. ¿Recuerdan qué pasó en Asia, especialmente en Éfeso? El alboroto en Éfeso. Este es el alboroto en Jerusalén, pero el alboroto en Éfeso, cuando se levantan, porque Demetrio, el que construía las casitas, los templos de Diana en plata, era un platero, dice, y todos los demás ya asusó a todos, y era una confusión porque estos eran griegos, pero se unieron los judíos que no estaban a favor, etcétera, etcétera. Y estos judíos reconocieron que era Pablo. Dice, al verlo en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Entonces llamaron, varones israelitas, sigamos con el siguiente, dice, dando voces, varones israelitas, ayudad, Pablo está aquí. Toda esa multitud por una persona, imagínense. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Otra mentira. La ley y este lugar. Mentira, mentira, porque siempre Pablo se hizo los judíos, como dice la palabra. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Mentiras, mentiras, mentiras de estos judíos que no aceptaron a Pablo en Asia Menor. Y aquí en Jerusalén les dicen a la turba, a la chusma, varones israelitas, ayudad. Otro alboroto en Jerusalén. ¿Saben cuántas veces estuvo Pablo en este tipo de problemas? 6 veces, hermanos. 6 veces en grandes alborotos. Hubo uno en que casi le matan, ¿no? Pero el Señor le dio la recompensa, le llevó al tercer cielo. Él sabía que solo Cristo, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo. Trófimo, ¿se acuerdan? Le acompañó todo el tiempo. Y les decía, pongan al próximo nieto ese nombre, Trófimo, de Éfeso. ¿A quién pensaban que Pablo había metido en el templo? Solo porque pensaron, solo porque suponieron, pero por el chisme típico del judío, bla bla permanente, vigilarse los unos a los otros. Me recuerda mucho cuando fui a vivir en Albania. Cuando fui a vivir en Albania, el comunismo, casi destruyo el arreglo de las hermanas. El comunismo es igual. El comunismo, uno espía al otro. En los países comunistas, entre hermanos se espía. El que está saliéndose del camino comunista. Una cosa terrible. Arriendo mi primera casa en Tirana, en la capital de Albania. Y en los 2 días encuentro al dueño de casa dentro de la casa. Le digo, buenas tardes. ¿Hay algún problema? ¿Qué pasa? No, esa es mi casa, yo puedo entrar. Había estado revisando todo lo que yo tenía. Así era. Así que eso que pasa todavía ahora. Usted sabe cómo son perseguidos en Corea del Norte, aún en la China, con los millones. No puedes hacer nada. Y así era esa esclavitud para los judíos. El chisme. Dice, así que veamos algo en el intermedio. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice Pablo, porque me es impuesta, esa ya vimos, es 1 Corintios 1 Corintios 20:23. Creo que no me equivoqué en esa cita. No, por eso digo, espero que no me equivoqué, pero estaba equivocado. Perdón que utilice el teléfono. Aquí también me equivoqué.
Bueno, no importa, volvamos a Hechos. Siga, estábamos en el... Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Pablo estaba solo en el templo, no estaba Trófimo. Fíjense en la incongruencia de estos judíos, porque ¿a quién debían llevar presos si estaban los dos? ¿Al judío o al gentil? ¿Ah? Debían llevarle preso a Trófimo si Trófimo estaba ahí. No debían haberle llevado a Pablo, o a los dos por lo menos, ya que les acusaban al uno que llevaba al otro. Pero no, solo era Pablo el blanco, porque solo estaba Pablo. Pero ellos comenzaron a decir, porque le habían visto en la ciudad, dice el versículo, no, y se le vieron. Así que toda la ciudad se conmovió y se golpeó el pueblo, apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cierran las puertas. Cierran las puertas del templo, y aquí yo quisiera mostrarles de la primera lámina. No, esta. Fíjense, hermanos, este es el templo, y aquí está la denominada Torre Antonia, donde fue el Señor Jesucristo antes de morir. Para los hermanos de acá también, el templo, la Torre Antonia. Aquí estaba el palacio de Herodes, el palacio Asmoneo. Esto ocupaba un tercio de la ciudad de Jerusalén. Era enorme. Ahora queda solo este muro del templo llamado el Templo de los Lamentos. Así es, hermanos. Y entonces cierran las puertas del templo y este gran alboroto. Algo que no soportaban los romanos eran los alborotos. Ellos permitían todo. Permitían que los judíos hagan sus prácticas. Hasta les permitieron, hermanos, que los gentiles que habían traspasado la pared donde había un gran letrero que decía, si usted es extranjero, esa es la palabra que usaban, si usted es extranjero y pasa esta puerta, usted mismo será culpable de su muerte. Usted será culpable. Entonces había eso, y claro, dijeron, si pasó esta pared, si pasó esta puerta, ¿no?, entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres, si ya eran mujeres judías, si ha pasado esa pared, usted será culpable de su muerte. Entonces ya entró probablemente ahí Trófimo y es digno de morir. Volvamos a la palabra de Dios. El siguiente. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Llega a oídos del tribuno. El tribuno es como una especie de capitán que tiene bajo sus órdenes 1000 soldados. Y entonces tiene por lo menos 10 centuriones, porque un centurión se encarga de 100 soldados. Sigamos. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Tenían temor de los romanos y ahí sí, tranquilitos, no hacen nada. Sigamos. La hipocresía. Entonces, llegando el tribuno, entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Le mandó atar con 2 cadenas. Atar con 2 cadenas significa que le atan el brazo con un soldado y la pierna con un soldado. Esa era la profecía de Ágabo. Recuerden, así serás atado, le dijo. Sigamos. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Claro, porque en este alboroto y en estos chismes nadie sabe la verdad. Y como no podía entender, el tribuno no sabía por qué razón, no podía entender nada de cierto a causa del alboroto,
le mandó llevar a la fortaleza. ¿Ya vieron dónde está la fortaleza Antonia, se llama? Con una mala fama. Ahí había mínimo 500 soldados en permanencia. Sigamos. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Prácticamente tuvieron que llevarlo sobre los hombros en esas gradas, en las mismas gradas donde el Señor Jesús estuvo siendo acusado. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Ya no decían nada, ya no decían cuál era la razón, solo, muera, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Estaba atado. Y le dijo, ¿sabes griego? Pensó que era un judío común y corriente. Pensó que solo hablaba arameo. En ese tiempo esa era la lengua. Se llama hebreo, pero era en realidad esta variante que se llama arameo. Cuando visité Siria me quedé encantado, porque cuando visité Siria todavía había mucho recuerdo de la época socialista por la que atravesó el país. Sin embargo, las escuelas de enseñanza de arameo estaban vivas y había una gran cantidad de cristianos que iban hasta Damasco para aprender el arameo. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Parece que está en el Ecuador. Primero le confunde el tribuno con un líder, probablemente del grupo de los celotes, que eran los que querían que venga el Mesías, sí, eran judíos, pero que creían que les iba a liberar del imperio romano. ¿No? Y entre esos hubo este judío de origen egipcio que llevó a 4,000 sicarios. Desde ahí nace la palabra. ¿Puede poner la lámina de los sicarios, por favor? Sicarios viene de una palabra que es sica, que es un puñal como una hoz, es curvo y que fácilmente se podían ocultar entre la ropa. Y mataban a los que estaban en contra del judaísmo, a los gentiles que se metían, o a los romanos en secreto, y se escabullían entre las multitudes. Este era un sicario, esta es la espada. Ahora el término sicario ha sido cambiado y se dice que es alguien que mata por dinero. No, pero los sicarios mataban por su causa en esa época. Una causa equivocada, pero mataban por una causa. Sigamos, volvamos. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Ya se abre, soy judío y soy de Tarso. Porque los romanos sabían que Tarso era una ciudad romana. Era una ciudad universitaria. Y para los amantes de las aventuras amorosas, ahí se conocieron Cleopatra y Marco Antonio. Sí, históricamente, ahí se conocieron. Fíjense, una ciudad importantísima. Era una ciudad muy importante y el César había dado la autorización de que todos los que nacen en Tarso tienen la ciudadanía romana. Una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Eso es lo que quería Pablo. Vean, hermanos, eso es lo que quería Pablo. Pablo quería predicar el evangelio. Quería tener una oportunidad aún en esas circunstancias para explicar todo lo que Jesús hace en la vida de cada uno de nosotros. Solo Pablo podía haber hecho eso, hermanos. Aún siendo llevado, si me cogen así, yo estaría temblando primero, segundo. Yo no hice nada, ¿por qué me toman preso? ¿Qué pasa? Pero Pablo no. Pablo dice, ¿me permiten hablar al pueblo? Sigamos. El 40 y el último. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, se pone de pie
mira la muchedumbre, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, continuará el próximo domingo, hermanos. Y es verdad. Paul me escribe y dice, hermano, parece que falta algo en este versículo. No, hermano, ahí termina esta prédica, porque es hasta el versículo 40. Así que continuará el próximo domingo. Pero imagínense, él habla con el romano en griego. Él habla en el idioma que le entendían los romanos. Los romanos en esa época todavía no hablaban latín, por si acaso. Eso se fue instituyendo con la Iglesia Católica. Ellos hablaban griego, seguían una cultura griega. Sus templos eran de dioses griegos cambiados de nombre, ¿no? A Afrodita le pusieron Venus, así. Cambiaron solo los nombres, pero eran los mismos dioses. Seguían exactamente, eran admiradores locos de la cultura griega. Entonces, ellos hablaban griego. Y Pablo, que era un hombre tan instruido, hablaba perfecto griego y les habla en griego. Y hablaba naturalmente el arameo, el hebreo, para hablar a su pueblo. Una enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos que hablar cuando evangelizamos con un lenguaje que la gente nos comprenda. No, hermanos, ustedes no tienen que saber la Biblia y venir por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No. ¿Qué es la gloria de Dios para el que no conoce? Y todos pecaron, pero si no he hecho nada, yo soy bueno, porque esa es la justificación del que no cree todavía, ¿verdad? No he matado, no adultero, no he robado, soy bueno, doy caridad, etc. Ese no es el lenguaje. Hay que usar un lenguaje que la gente nos comprenda. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? El lenguaje con el que nos hablaron, el lenguaje con que encontramos a Jesús en nuestro propio camino a Damasco. Y cuando el Señor se nos presentó, cuando el Señor probablemente te puso de rodillas como me puso a mí, después de 35 años de ateísmo, de rodillas Lenin. Ese fue mi camino a Damasco. Ahí encontré al Señor Jesús. De admirar a Pablo, ¿verdad? Tenemos un Pablito, aquí tenemos un Paulo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si quiere estar sentadita. Sí. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, realmente nos conmueve, nos emociona, nos lleva por senderos que a veces, Señor, decimos, qué maravilla. Pero que a veces también nos toma días descubrir los tesoros que hay detrás de cada una de tus bellas palabras. Gracias por esta bella congregación, Señor. Gracias porque, Señor, sabemos que tú tienes planes con Siloé. Y yo te pido, Señor, que nos des la valentía, nos des el gozo, Señor, de cambiar la obligación por el deleite. Cuando oramos, cuando alabamos, cuando estudiamos tu palabra, cuando nos congregamos. Bendícenos, Señor, ahora y por nuestra vida, Señor. Gracias por todo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con la alabanza, hermanos. Más como tú.
tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.